Los atlantes se alejaron de su dios y de sus antiguos líderes y perdieron el propósito de sus vidas, y por esa causa el dios Zeus decidió castigarlos. O al menos, es lo que dice la tradición. Bienvenidos a todos a la Iniciativa del Caos. La ciudad perdida de la Atlántida es uno de los mitos más antiguos y se basa en la historia de una civilización muy avanzada y floreciente que vivía en una isla más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, y que fue contada por Platón, el cual a su vez citaba como fuente al historiador Solón, que 200 años antes había oído hablar en Egipto sobre la destrucción de una isla enorme al oeste. Así pues, Platón convirtió en mito la destrucción de una isla y su civilización, que cegada por su propio poder y esplendor desafió a los mismísimos dioses, por lo que estos la destruyeron en un día y una noche, mediante algún diluvio, erupción volcánica o terremoto, sobre el año 9500 a.C. A su vez, Platón dijo que esta isla tenía un tamaño muchísimo mayor al de Libia y Asia, una barbaridad de tamaño. Con las tecnologías de hoy en día, la cartografía, las fotos por satélite, sabemos que es imposible que existiera un continente tan grande como el que describió Platón. El mito de la Atlántida ha dado paso a muchísimas teorías en relación con el Triángulo de las Bermudas, civilizaciones tecnológicamente muy avanzadas o incluso extraterrestres. Pero entonces, ¿de dónde surgió todo este mito de la Atlántida? ¿Fue Platón uno de los primeros escritores de ciencia ficción de la historia? ¿O simplemente a Platón le gustaba exagerar historias y cuentos que le contaron de niño? Pues bien, una de las teorías más debatidas y a mi parecer la más razonable de todas es que la leyenda de la Atlántida no es más que un vulgar cuento contado por Platón, basado en la destrucción de la civilización minoica, 1000 años antes de que naciera Platón. Los arqueólogos hoy en día saben que la civilización de la Atlántida, tal como la describe Platón, es muy similar a la desarrolladísima cultura minoica, que floreció durante la Edad de Bronce hasta el siglo XV a.C. en las islas del Mar Egeo. Los minoicos eran una civilización avanzadísima para su época. Eran excelentes escultores, artistas y sobre todo grandes ingenieros, creando palacios como el de Nosos, del cual más adelante os hablaré. La cultura minoica desapareció bruscamente alrededor de 1470 a.C., y hasta ahora nadie ha podido explicar por qué. Sin embargo, hoy sabemos que alrededor de esa fecha, la isla de Santorini, que está entre medio de Creta y Grecia, estalló por obra de una erupción volcánica de incalculable poder destructivo. El cráter abierto en medio de la isla fue cubierto enseguida por el mar. Y los hallazgos realizados hasta ahora en las excavaciones permiten a los científicos precisar un cuadro estremecedor de los sucesos que se produjeron en la isla hace más de 1000 años antes de que Platón naciera. El cráter lanzó al aire roca fundida y vomitó ceniza y piedra pómez por todos lados. Sus habitantes que intentaron huir en barco sufrieron una muerte lenta, horrible, mientras el torrente de lava ardiente crecía y hacía irrespirable la atmósfera. Mientras tanto, los habitantes de Minos, la actual Creta, veían desde lejos la erupción del volcán, pero su agonía se acabó con la llegada de decenas de olas gigantescas producidas por la erupción de Santorini, que tendrían unos 60 metros de altura y que viajaban a más de 240 km por hora, y que arrasaron en gran parte a la isla de Creta, el principal emplazamiento de la cultura minoica. Si vemos Santorini en los mapas, podemos ver que la forma de la isla es muy peculiar, y a su vez muy parecida a la forma de la Atlántida descrita por Platón, la cual estaría formada por una serie de anillos con un palacio en el centro. Hoy en día, como es lógico y debido al gran cataclismo que se produjo, pues no hemos encontrado indicios de que por ahí existiese ningún palacio. Pero si nos desplazamos unos cuantos kilómetros de nuevo hasta la isla de Creta, ¿qué encontramos? El Gran Palacio de Nosos. El palacio más importante de Creta y parcialmente destruido, como ya os he dicho, por culpa del cataclismo de Santorini.
Era un palacio completamente sofisticado. Su superficie era de unos 17.000 metros cuadrados construidos y disponía de más de 1.500 habitaciones. Contaba con un patio central que daba luz y aire a todas sus habitaciones y disponía de una compleja y amplia red de cañerías y desagües, algo increíble y muy adelantado para su época. Por no hablar de que la ingeniería y la situación de ese extraordinario palacio pues coinciden con las descripciones de Platón sobre el Palacio de la Atlántida. En resumen, al igual que la historia de la Atlántida escrita por Platón, la civilización minoica fue arrasada en una repentina y violenta catástrofe, lo cual hace suponer tres cosas. 1. Que a Platón ya le contaran la historia de la Atlántida tal y como él nos la contó a nosotros. 2. Que a Platón le contaran la historia de los minoicos y él decidió exagerarla un pelín más. Y 3. Que a Platón le contaron una mezcla de historias y como si estuviese jugando al famoso juego del teléfono roto, Platón nos la quiso contar así. Solo sé que una cosa es cierta en todo esto. Que la fantástica leyenda de la desaparición de la Atlántida coincide plenamente, eso sí, un tanto exagerada, con la historia de la desaparición de los minoicos.